Entonces vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos la seguridad y la certeza de que Dios nos va a hablar. Dios nos ha estado hablando durante estas semanas. Hemos estado viendo seguridades que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios, como cristianos, porque hay veces que, bueno, nos decimos cristianos, a veces que no sabemos por qué estamos aquí, no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, y a veces no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ya tenemos 10, 15 años y estamos preguntándole a Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida, verdad? Y pasan los años y, Señor, ¿cuál es tu propósito para nuestra vida? Y ya deberíamos de tener bien definido cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No el propósito de nosotros para nosotros mismos, sino el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hemos estado viendo una serie de enseñanzas muy enriquecedoras, donde nos han afirmado y afianzado quiénes somos en Cristo, nuestras seguridades de estar en Cristo, lo que nos ofrece el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Y hemos visto una serie de seguridades. Hemos visto la seguridad del perdón de pecados. Estamos seguros de que el Señor ya nos perdonó nuestros pecados. Amén. ¿Sí? De la vida eterna. ¿Estamos seguros de que tenemos la vida eterna? ¿Sí? Todos estamos seguros, ¿verdad? Tenemos la seguridad de salvación. ¿Sí nos quedó claro también de esto, verdad? La seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Sí tenemos esas 4 seguridades en nuestra vida. Como hijos de Dios, esto es súper importante, tener estas bases en nuestra vida, esas seguridades. Yo me acuerdo, hace algunos años, yo tenía un amigo que era de esos de los que andan tocando las puertas y dando así folletitos. Y yo me acuerdo que pues, era mi compadre, ¿no? Siempre nos decíamos compadres. Bueno, nunca fuimos compadres, así nada más era de dicho. Y él se casó con una muchacha que era de la religión. Y pues él siguió a la muchacha, ¿no? Y se hizo de esa religión. Y platicábamos. Y yo le hablaba de mis seguridades como cristiano. Y él me respondía, él me decía que yo era un soberbio. Porque yo le decía de mis seguridades, ¿no? Decía, es que tú eres un soberbio. Dije, no, soberbio para nada. Porque mi seguridad yo no la conseguí por mí misma. Amén. La seguridad me la dio el Señor por su gracia. Yo no hice nada. Es más, yo no merecía nada. Yo merecía la muerte eterna, el castigo eterno. Pero por su gracia, por su misericordia, por su gracia, por su soberanía, porque él hubiera escogido a otra persona más buena, sin embargo yo en ese entonces estaba muerto en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Mi vida estaba hundida en el pecado, estaba alejado de Dios. Yo no quería saber nada de Dios, como dice su palabra, ¿verdad? No hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Yo así estaba, yo no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida estaba hecha un desastre. Y ni por aquí me pasaba de que yo necesitaba de Dios, ¿verdad? A veces yo iba a los domingos, donde a veces iba yo como pues, a cumplir, como hacerle un favor a Dios, ¿no? Y a veces me quedaba con eso. Pero cuando vino un compañero, un amigo mío, me predicó del Evangelio. A mí por eso me encanta la predicación. Yo le llamo la predicación modelo, por excelencia, predicación de excelencia. Yo le llamo a la de los libros de los Hechos. Lo compartí la otra vez. Cuando tengas chance, dale una repasadita ahí al libro de los Hechos. ¿Cómo fue la predicación de Pedro, no? O sea, ¿cómo fue ahí de que les habla y les da una enseñanza de quién es Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo? Así me compartieron a mí, me predicaron del Evangelio. Dice que los llevó al punto donde les dice, a este Jesús, a este Cristo, al que ustedes crucificaron, por medio de él viene la salvación. Dice que se compungieron de corazón. Es un compungimiento, que eso es el Evangelio por excelencia, ¿no?
donde hay algo ahí en tu corazón, donde sucede algo ahí dentro de ti, en tu ser. Y dice que se compugieron. Imagínate estos cuates ahí. Híjole, ya la regamos, ¿no? Ya la regamos, estamos tronados. Esa fue exactamente así fue cuando me hablaron a mí de Cristo, cuando me predicaron de Cristo. Hubo algo en mí que yo dije, wow, a mí me habían hablado de un Dios, pero cuando me hablaron del Evangelio, del sacrificio de Cristo, wow, transformó mi vida. Mi vida ya no fue la misma a la que yo vivía. Yo estaba muerto en delitos y pecados, igual que tú, mi hermano. O Dios te escogió porque eras santo. ¿Verdad que no? Éramos, dice Pablo que de los pecadores el primero, y así yo también me consideraba. De los pecadores yo era el primero, ¿verdad? Me ganaba una coronita de primer lugar de los pecadores. Y así era, exactamente así llegó el Evangelio a nuestra vida. Cuando nuestra vida iba en pique, cuando nuestra vida ya no había sentido a nuestra vida, de repente te presentaron el Evangelio, el verdadero Evangelio, ¿no? Ese es el verdadero Evangelio, de que te hablan y tiene que suceder algo ahí en tu vida, en tu corazón. El apóstol, Pablo, no se le ocurrió hacer una campaña de noches de milagros y todas esas cosas, y traigan al de las sillas de ruedas, ¿no? Y luego al de las muletas, ¿no? Y luego pues, pónganse la del Puebla, ¿no? Así no fue el Evangelio, no fue un Evangelio barato, fue un Evangelio de salvación. Sí, hay milagros, claro que sí hay milagros, tenemos un Dios de milagros, un Dios de poder, ¿sí o no? Sí. Pero el Evangelio te lleva al arrepentimiento, y eso fue lo que pasó en este momento. Y eso es por las seguridades que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, mi hermano. La seguridad del perdón de pecados, por la seguridad de la vida eterna, por la seguridad de salvación y por la seguridad de la presencia de Dios. Y todo esto nos tiene que llevar a la quinta seguridad, al quinto propósito. ¿Sí sabes cuál es? La seguridad de propósito, ya lo dije. La seguridad de propósito en nuestra vida. Dios ya nos salvó. Imagínate, bueno, ya Cristo dio su vida por mí, ¿verdad? Yo creí en el Evangelio, sucedió algo en mi vida, arrepentimiento, y creí en el Evangelio. ¿Y qué pasó después? No, pues ya soy salvo, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, ya soy salvo, pues ya que venga Cristo por mí, ahí nos vemos, ¿verdad? No, hay un propósito para nuestras vidas. Hay un propósito donde, mira, vamos rápido, no le voy a dar muchas vueltas, ¿okay? Porque luego estoy yendo de las carreras y ya no sé cómo parar, ¿verdad? La seguridad de propósito. Y tal vez tú te puedes preguntar, pues, ¿cuál es mi propósito? ¿Tú sí sabes cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? Porque es muy diferente, ¿verdad? Mi propósito en la tierra. Puede haber muchos propósitos, ¿verdad? Mi propósito es esto, mi propósito es otro. El fin de año, ¿no? Hacemos nuestros propósitos mafufos y chafas, que no nos van a llevar a ningún lado. Mi propósito de año nuevo, voy a hacer ejercicio para adelgazar. ¿Sí o no? Mi propósito de este año, y empezamos a sacar cosas de esos propósitos, no. El propósito de Dios para mi vida. ¿Tú has entendido cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? Todo tiene que ver con el Evangelio. Todo apunta hacia la cruz, ¿ok? No apunta hacia mí. Tenemos que entender esto, que no se trata de nosotros, se trata de Él, ¿ok? Y vamos a ver Romanos 14, 7 y 8. Sí, porque a veces nos hacemos los y a veces,
híjole, de veras, ¿qué onda, no? Venimos a la iglesia y siempre puro llorar y puro, ay, es que ya arrepiéntate, mi hermano, arrepiéntate, de veras. Lo que pasa que estás, dice el apóstol Bolagán, dice nuestro pastor, andamos llora que llora como la zarza mora, ¿no? En los rincones. Y ay, es que ahora me sucedió. Le voy a llegar, ay, es que ahora es pura tragedia, hermano. Peor que Pepe el Toro. Puras tragedias a nuestra vida. Ni parecemos cristianos, parecemos cristianos. Pura tragedia. De veras. Por eso el lugar aquí donde pague por sufrir está lleno. Está llenísimo. ¿Por qué? Porque ahí va toda la gente con sus. Ay, y la próxima semana iba, ay, es que ahora me duele la pierna. Pásale, a ver, hágale así, ya sanó. No. Aquí no se trata de esto. ¿Verdad? No se trata de nosotros, no se trata de, ay, es que yo sufro mucho. Pues ya arrepiéntete, realmente entrega tu vida a Cristo. ¿Ok? No se trata de, pásenle hermano, vamos a hacer una oración y ya reciban a Cristo. No, se trata de arrepentimiento, se trata de dejar tu vida pasada y caminar como el Señor quiere que caminemos, enderezar nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo apunta a un sacrificio. Todo apunta hacia la cruz. Aquí no apunta de que vas a tener lana, aquí no apunta de que, aquí, olvídate de esto, aquí no se predica esto. Sí, Dios te quiere bendecir, pero hay una bendición mayor. ¿Ok? Romanos 14, 7 y 8. ¿Ya están ahí? Amén. Ok. Pero sí dije Romanos 14, ¿verdad? Sí. Yo soy en el 8. No les digo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Fíjate nada más qué preciosos versículos vamos a ver hoy. Unos versículos hermosísimos. Que disfrútalos, deleítalos, porque es palabra de Dios para tu vida. ¿Okay? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿O hay alguien que viva para sí? Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor ¿qué? Morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Del Señor somos. Y vamos a 1 Corintios 6:20. Fíjate nada más, ¿por qué del Señor somos? ¿Tú te has preguntado por qué somos del Señor? ¿Por qué somos propiedad del Señor? ¿Por qué nos pensó? Fíjate nomás qué hermoso, por eso digo que qué hermosos versículos vamos a ver hoy. Qué hermosos. Tenemos que tener esos versículos en nuestro corazón, atesorarlos siempre. Porque si tenemos la seguridad de salvación, la seguridad de perdón, tenemos las seguridades que hemos visto, esto afianza nuestra seguridad y nos da un propósito, ¿ok? Para vivir una vida cristiana como el Señor Jesús quiere que tú y yo vivamos. ¿Ok? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, fuimos comprados a precio de sangre, a precio de un sacrificio, mi hermano. ¿Ok? Esto nos afianza, nos da seguridad de que fuimos comprados por precio de sangre. Y dice que le pertenecemos a Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios, tu espíritu, tu alma le pertenece a Dios, tu carácter le pertenece a Dios. Aquí, si se fijan, espíritu es con E minúscula, está hablando de carácter. De carácter, tu carácter determina quién eres. ¿Quién eres? O sea, todo tu esencia, todo le pertenece a Dios por un sacrificio.
Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, el Señor Jesús dio su vida por mí. Fui comprado por un precio de sangre. Mi vida ya tiene un valor, y ese valor tiene un sentido. Antes mi vida no valía nada, pero ahora mi vida tiene un precio que supera todo el oro del mundo. Es un precio de sangre, el precio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nomás qué hermoso. Qué hermoso estamos viendo estos versículos, ¿verdad? Y vamos a ver un punto muy importante. Nuestra seguridad de propósito tiene que ver con algo. Vamos a ver este punto muy importante. Cristo murió y resucitó para darnos propósito. Y vamos a leer 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:14. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñe? Impulsar. El amor de Cristo, dice, nos constriñe. Nos constriñe es, nos obliga, nos forza, nos anima. El amor de Cristo, viene algo a nuestras vidas. Sucede algo en nuestras vidas. El amor de Cristo nos lleva, nos impulsa, nos obliga en amor. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Fíjate, nos vuelve a hablar otra vez, ¿verdad? Que ya no vivamos para sí, que ya no vivamos para nosotros mismos, que ya no vivamos para nuestros deleites, para nuestros apegos, para nuestros deseos. Nos está hablando nuevamente de esto, que ya no vivamos para nosotros mismos. Dice, sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Alguien se sabe el nombre? Cristo. Que vivamos para Cristo. Ese es el propósito de nuestras vidas como hijos de Dios. Que vivamos para Él. Que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros mismos. Por eso siempre sufrimos, mis hermanos. Por eso siempre batallamos. Porque nuestro enfoque está hacia nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y que no la quitemos de ahí. Que recordemos de quién somos, a quién le pertenecemos, de que veamos cómo tenemos que vivir. Es triste ver vidas sin pasión, mis hermanos. Jóvenes viejos, ¿verdad? Sin un motivo para vivir. Sí, soy cristiano, porque voy a la congre. No tienes un propósito, no tienes esa seguridad. Sí, yo hace algunos años hice una oración y me invitaron a recibir a Cristo. Y luego, cerré mis ojos y me dijeron, repite estas palabras. Imagínate Pablo diciendo eso, así como rogándoles, ¿verdad? Por favor, acepten a Cristo.
pobrecito, mira, dio su vida. Así lo presentamos a un Cristo ahora, ¿no? No presentamos un evangelio bien diluido, ¿no? Cierra tus ojos y repite lo que estas palabras. El apóstol Pedro jamás hizo eso. Pedro les habló de Cristo con poder, con autoridad, con el evangelio. El evangelio es lo que te da poder y autoridad. ¿Ok? Señor, dame poder. Pues aquí está el poder en el evangelio. El evangelio es poder de Cristo para la salvación. Él les predicó el evangelio de Cristo, les predicó la doctrina de Cristo. Dice, ahí en Hechos dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Los dichos, los hechos y el precioso sacrificio de Cristo en la cruz. Era lo que predicaban los apóstoles y no predicaban otra cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, de estas cosas no te muevas, de estas cosas enséñales. Porque van a venir y les van a hablar de cosas así, de muchas cosas que actualmente se hablan ahorita, ¿no? Pero de Cristo, acá, un ladito. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, de esto no te muevas, de esto permanece. Dice, mientras yo vengo, permanece en esto. El Señor Jesús igualmente nos dice, ¿verdad? Mientras venga Cristo, dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe, sinónimo, permanencia. Fe, sinónimo, obediencia. ¿A qué? La palabra, al Evangelio. Al Evangelio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vamos bien? Se me están durmiendo. Entonces, el propósito para nuestras vidas es vivir para Cristo, mis hermanos. El propósito para nuestras vidas es vivir para Cristo. Esto le da un sentido a nuestra vida. Esto le da un sentido. Esto le da algo hermoso a nuestra vida. Esto embellece nuestra vida. Cuando dice que seremos tierra deseables por eso, porque empezamos a vivir como Cristo. Claro, a muchas personas no les parece, ¿verdad? A muchas personas no les agrada. Dice Paul Washer que el mundo te va a rechazar. ¿Por qué nos va a rechazar? Porque el mundo rechazó a Cristo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero tenemos que reflejar en nuestra vida a Cristo. Tenemos que vivir para Cristo y tenemos que vivir como Cristo nos está enseñando a vivir. Propósitos para nuestra vida. Los propósitos que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida. Gálatas 2:20. Me encanta esto. Me encanta esto. El apóstol Pablo entendió realmente de qué se trataba. El valor que le da el apóstol Pablo al sacrificio de Cristo Jesús. El valor que le da. Fíjate nada más lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Fíjate nada más, qué hermoso. Qué hermoso. O sea, si Dios no te está hablando en este momento, es porque tu corazón está ahí hecho piedra todavía, mi hermano. Y necesitas entender esto, el mensaje que nos dejó Cristo en la cruz. Ese mensaje tan hermoso, ese sacrificio que nos da Jesús.
seguridades que nos da. Luego dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es crucificado? Muerto. Llevó sus deseos, llevó sus pasiones, llevó sus deleites. Fíjate, dice también, llevó su currículum, quién era ante la sociedad, ante la sinagoga. Tenía nombramientos, tenía títulos, instruido a los pies de Gamaliel. No era cualquier hebreo de hebreos, ante la ley fariseo. O sea, te habla quién era él. Mas sin embargo todo eso lo dejó atrás. Dice que lo tomó por basura. En unas versiones antiguas dice por estiércol, por desecho, por despojo. Mi currículum, lo que yo era, es basura, porque ahora conozco a Cristo. Por conocer la excelencia de Cristo, me compró por precio de sangre. Seguridad de propósito. Él entendió que su vida ya no le pertenecía a él, que su vida le pertenecía a Cristo. ¿Y cómo vivió Pablo? Podemos ver un montón de cosas del ejemplo del apóstol Pablo. Cómo vivió, qué padeció, qué sucedió en su vida. Pero él entendió. A veces nos echan carrilla y nos agüitamos. No, pues, imagínate el apóstol Pablo. Él vivió para Cristo. Una vida dedicada a Cristo, al servicio de Cristo, del Evangelio. Una vida de entrega, una vida de pasión. Porque solamente un hombre apasionado por Cristo puede vivir como vivió Pablo. Puso su vida a servidumbre. Pasó un montón de cosas, Pablo. Él entendió que su vida ya no le pertenecía a él mismo. Fíjate, vamos a Filipenses 1:21. Y aquí nos lo vuelve a afirmar, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo. Y si muero, pues es ganancia, me voy con Cristo. Porque le pertenezco a Él. Porque vivo para Él. Y si muero, pues para Él. O sea, pues mi seguridad ya está. Nos la quebramos aquí en la tierra. Nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida es de Él. Fuimos hechos nuevos. El propósito, otro propósito es que fuimos hechos nuevos. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El propósito de que somos nueva creación. Tenemos un nuevo estilo de vida. Sí, las cosas viejas pasaron. Lo que yo fui, ya fue. Primera de Timoteo 1:13. Fíjate, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia,
en incredulidad. ¿Alguien se identifica con esto? Habiendo yo sido antes blasfemo, todos éramos así, ¿verdad? Perseguidor, injuriador, dice, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Las cosas viejas pasaron. Yo fui antes de esto, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. Ahora mi vida tiene un sentido diferente. Ahora mi vida tiene que ser diferente mi vida. Ya no puedo vivir como vivía antes. Entonces, si mi vida es como antes, no he entendido el propósito de Dios para mi vida. Porque las cosas viejas pasaron, pero las seguimos trayendo, ¿no? A veces nos volvemos acumuladores. Yo hablaba hace mucho de mi abuela, ¿no? Mi abuela ya está bien, ya apenas camina. Pero antes se nos perdía. ¿Dónde andará mi abuela? ¿Quién sabe? Y de rato llegaba con un chácharas. Ya, abuela. No, una tabla, pues ahí para algo nos va a servir. Llegaba con una tabla. De las tablas esas de las del pastel, ¿se acuerdan? Ay, me la encontré. Pues un día nos salió una grabadora y de rato, es que la señora se trajo una grabadora. Eran unos albañiles que estaban ahí trabajando. Y nos volvemos acumuladores. O sea, ya las cosas del pasado ya quedaron atrás. Las cosas ya déjalas atrás, mi hermano. Empecemos a vivir una vida diferente. A veces traemos cosas del pasado y las traemos nuevamente porque nos gusta sufrir, nos gusta batallar. Dice que el que roba ya no roba. Pero de repente da como que las cosas del pasado ya somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos que vivir para Cristo, tenemos que vivir como Cristo. El propósito de nuestra vida es este, mi hermano. Nuestro nuevo estilo de vida, nuestra nueva creación, nuestra nueva naturaleza tiene que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ya no traer las cosas del pasado, mis hermanos. Mira, con todo respeto yo lo digo. Una vez me invitaron a un grupo de esos de la doble, tiene así, una letrita. De la doble A. Y luego decían, buenas tardes compañeros, mi nombre es Nicolás Cordero y soy alcohólico. Tengo tantos años, así. Nosotros ya no, mi hermano. Pues yo fui alcohólico, pero esa etiqueta ya la dejé atrás. Es como el cieguito, ¿no? Que traía su capa. Pues ya me quité mi capa, mi etiqueta de lo que yo era. Ahora soy un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Ya no soy ni alcohólico, ya no soy ni drogadicto. Eso ya quedó atrás. Dice que las cosas viejas pasaron. Ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura. Hay una nueva naturaleza en mi vida, una naturaleza divina. Por precio de sangre. Y da un propósito a mi vida. Ahora mi vida tiene sentido. Antes mi vida no tenía ningún sentido. Mi vida iba por sin ningún rumbo. Y ahora mi vida le pertenece a Cristo. Y sé a dónde voy. Y sé de quién soy. Y sé para quién soy. Y sé que lo que hago lo hago para alguien. No para el hombre, sino para mi Señor. No agradar al hombre. El apóstol Pablo no agradaba al hombre. El apóstol Pablo agradaba a Cristo porque vivía para Cristo. Su vida estaba en Cristo y Cristo estaba en él, mi hermano. Eso es como tú y yo tenemos que vivir nuestra vida. Pasan los años y no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. No sabemos nada de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, mi hermano? No, es que dice la palabra de Dios que voy a ser próspero. Aquí no se predica eso, mi hermano. Aquí hablamos la neta. ¿Ok?
No entendemos el propósito de Dios para mí y andamos buscando, ay, es que mi propósito, no. Mira, hace unos años, fíjate lo que hicieron unos ingenieros en sistemas. A mí lo leí, me impresionó esto. Crearon un programa que lo iban a meter a una computadora. Era un programa muy especial. Fíjate lo que hacía este programa. El programa podía responder a cualquier pregunta que tú le hicieras en base a la información que tú quisieras, ¿no? Que previamente instalaras el programa. Y mira lo que hicieron estos ingenieros. Metieron el programa, el Evangelio de Mateo. Fíjate la ciencia, lo que hizo. Metieron el Evangelio de Mateo. Y luego le preguntaron a la computadora, ¿cuál es el tema principal del Evangelio de Mateo? Y fíjate lo que contestó la computadora. Contestó esto: el establecimiento de Dios en la tierra. Y le preguntaron por qué. Dice, porque aparece 70 veces el tema en el Evangelio. Yo he leído la Biblia muchas veces y no he encontrado las 70 veces. Sí he encontrado mucho que nos habla acerca del establecimiento del reino en la tierra, pero no lo he encontrado. Fíjate nada más, Apple y PC ya saben para qué estamos tú y yo en la tierra. Ya saben el propósito de Dios para nosotros. Apple, PC, Windows ya saben. Y nosotros todavía le estamos preguntando a Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y la ciencia ya lo sabe, mi amigo. Es increíble. Nosotros pasamos años y no sabemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y un programa te lo dice así: el establecimiento de Dios en la tierra, el establecimiento del reino de Dios en tu vida. ¿Qué es el reino de Dios? Donde hay un rey, donde hay alguien que reina, donde hay alguien que es Señor, donde hay alguien que tú le perteneces. Venga a nosotros tu reino, ¿no dice Jesús? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres el rey, porque tú eres el Señor. Y Señor es amo, dueño. Entonces, propósito, le pertenecemos a Dios. somos de Dios. Comprados a precio de sangre. Le da sentido a nuestra vida, ¿sí o no? Amén. Lo que estuvimos viendo de las seguridades, ahora entiendes el por qué. ¿Para qué? O sea, si nos vamos a morir, nos vamos a ir a la presencia de Dios algún día, ¿verdad? Un día el Señor Jesús va a venir por nosotros, que ya no tarda, por cierto. Así es que, si su vida anda por ahí, alíñese, mi hermano. Póngase a cuentas con el Señor. Viva como dice el Señor que vivamos. Porque el Señor ya no tarda, mi hermano. Y esto no es, de veras, no es venir a jugar a la iglesita. Es en serio. El Señor no tarda su venida. Le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Y somos para Cristo. Aquí está. Propósito. Para servir a Dios. Un propósito es el servicio. Y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo de ejemplos. Yo te puedo hablar de Pablo, te puedo hablar de Pedro, te puedo hablar de los discípulos, pero el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Marcos 10:45. ¿Estamos ahí? Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El ejemplo de ejemplos. El propósito de Dios para nuestras vidas. Y lo que tenemos que tener esa seguridad es en el servicio. En el servicio. No nomás aquí en la iglesia, mi hermano. Porque a veces, híjoles, sí, tenemos que servir en la iglesia. Tenemos que servir en la iglesia, mi hermano. Pero hay un primer ministerio que el Señor Jesús nos da. ¿Dónde es? En nuestra casa, mi hermano. ¿Verdad? Porque a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Ahí andamos, ay, es que voy a visitar a fulanito porque anda enfermito. Y tu niña desde cuándo está mala, y tu hijo desde cuándo está malo, y no los llevó ni siquiera nos has comprado una pastillita, ¿no? Es que voy a orar por el enfermo fulano de tal. Y andamos ahí. Tenemos que servir en nuestra casa. Tenemos que servir en nuestro trabajo. Y el servicio implica muchas cosas. El servir, el dar nuestro tiempo, dar nuestra dedicación. A veces le brindamos tiempo a otras gentes y en nuestra casa no hablamos ni con nuestros hijos, no hay comunicación con nadie, andamos dándonos a otras personas. Tenemos que primeramente seguir el ejemplo de Jesús. Jesús primeramente dio testimonio en donde, en su casa, antes de ejercer su ministerio. ¿Sí? Honraba a sus padres. Los honraba, los respetaba, los obedecía. Una vida de ejemplo. Jesús nos da una vida de ejemplo totales. A veces queremos ser el mejor amigo en la calle, cuando no somos los mejores amigos en la casa. En la casa nos estamos peleando, ni nos hablamos. Pero mi mejor amigo, mi mejor amiga, la casa, mi hermano, vínculo familiar, primer ministerio, propósito, el ejemplo de ejemplos, en el servicio, en hacer buenas obras, Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Diría Santiago, ¿verdad? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Muéstrame tu estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser basado a un propósito, en buenas obras, en misericordia, ¿qué más? En amor, en lealtad, en fidelidad, ¿y qué más? En el servicio, en buenas obras, en darnos a la gente.
en atender al enfermo, en visitar a los presos. En estar al pendiente de la viuda que tiene necesidad. Estar al pendiente de la gente. Amarnos nosotros, a nuestros semejantes. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿qué? ¿Sí? Si nos amamos unos a otros. Porque queremos vivir una vida cristiana, pero sin amor. No hay. Para una misión, concluyo. Salmo 19:1. Tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Repito, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Mi misión, anunciar las maravillas de Cristo. Las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida. Y una de esas maravillas es eso. Le pertenezco a Cristo. El sacrificio de Cristo. Si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿yo por qué no voy a testificar de aquel que me salvó? De aquel que dio su vida por mí, de aquel que dio un sentido a mi vida, de aquel que me perdonó y puso su mirada en mí cuando yo no valía nada, cuando yo era el peor de los pecadores, dice el apóstol Pablo. En su soberanía, en su gracia y en su misericordia, Él se fijó en mí, puso su mirada en mí y dice que metió su mano en el lodo cenagoso y me puso en tierra firme, me puso sobre la roca, en un lugar espacioso. Le dio un sentido a mi vida. Y eso me lleva a otro punto que añadimos aquí extra, dice para alabarle. Hechos 16, 25. Fíjate nada más. Para alabarle. Una seguridad de nuestro propósito es que Él nos va a llevar a un punto de alabanza a nuestra vida. Hechos 16, 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y de repente el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Propósito: alabarle en medio de las pruebas. Fíjate nada más, puedes ver esta imagen, este cuadro de este momento. Ellos, si vemos unos pasajes antes, sucedió algo bien tremendo. Estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Y si saben qué pasó, verdad? ¿Esta mujer qué era? Adivina. Entonces sucedió algo bien tremendo. Que los llevaron encarcelados, los golpearon, los azotaron. Imagínate a sus padres ahí tirados, sangrados, golpeados, pateados, latigados. Imagínate ellos ahí y de repente encadenados. Y de repente se les ocurre empezar a alabar a Dios. ¿En medio de qué? Del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de qué? De la prueba. Y ellos entendieron el propósito de Dios para su vida y no callaron, no cerraron su boca y empezaron a alabar a Dios, a cantar himnos. Ahí, cantos preciosos. Imagínate, después de lo que les pasó, imagínate cantando: gracias. Así, oye, estos padres son masoquistas o qué, ¿verdad? Están dando gracias a Dios por lo que les hicimos. Y de repente sucede algo bien tremendo. Y esto impacta la vida. Y llega al corazón de este carcelero y dice: wow, yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero ser como ustedes son. Una tierra deseable, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que estás viviendo, que tu vida alabe a Dios, tu vida glorifique a Dios, tu vida honre a Dios. Ellos no le reclamaron a Dios por lo que estaba pasando. Ellos no dudaron en quién habían creído. Mas sin embargo ellos tenían esa seguridad del propósito en su vida y alabaron a Dios. Propósito para tu vida, mi hermano: alaba a Dios en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Alaba a Dios. ¿Y qué crees? Dice que hay una nube de testigos. No, nos están viendo. Ahí están, ¿ya viste? Dice Cristiano, y míralo. A eso me gustaba, ¿verdad? Pero cuando te ven firme, wow, impacta la vida de las personas. Y si yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como tú eres, yo quiero vivir el estilo de vida que tú vives, ¿cómo le hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a mi casa, te invito. Yo quiero que mi familia conozcan a ese Cristo. Yo quiero que mi familia conozcan lo que pasó aquí, que sepan lo que pasó aquí. Yo quiero que tú les hables de quien tú crees. Yo quiero que tú les hables quién te ha comprado, de quién eres, quién es tu Señor, quién es tu Rey. Yo quiero eso para mi familia. Y dice que llegaron a su casa y les hablaron del Evangelio, les hablaron de la palabra de Dios, les hablaron del sacrificio de Cristo en la cruz, y que dijeron: yo quiero ser bautizado, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero ser como ustedes. Propósito para nuestras vidas, mis hermanos. Una vida sin propósito no tiene caso, mi hermano. Vivir por vivir. Hemos entendido y hemos visto las seguridades que el Señor nos da. Ahora nos da un propósito, nos da un significado, nos da algo para vivir, porque de Él somos, para Él somos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.